Buenas noches, hermanos. Estamos listos para nuestro estudio esta noche en Primera de Corintios. Vamos a empezar cantando el himno que tiene por título Sublime Gracia. Sublime Gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, el capítulo 4. Primera de Corintios, el capítulo 4. Estamos continuando sobre divisiones en la iglesia. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, acá terminamos. Pero hoy vamos a estudiar sobre el título No comprender el ministerio. Esto viene del capítulo 3, 1 hasta el 4, 21. No comprender el ministerio. Y bueno, como es un poco largo, vamos a leer a medida que vamos estudiando. Vamos leyendo también el capítulo. Desde el versículo 1, primeramente, hasta el 7 voy a leer para ver sobre administrador de las riquezas. Aquí Pablo continúa en su análisis del ministerio dando 3 cuadros sobre el pastor. Lo primero, administración de las riquezas de Dios, versículos 1 al 7. 8 hasta el 13, un espectáculo al mundo. Y 14 hasta el 21, un padre espiritual. Esos 3 cuadros
vamos a ver en este estudio de 1 Corintios capítulo 4. Primeramente veamos que el pastor es un administrador de las riquezas. 1 al 7, dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque en nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendéis a no pensar más de lo que está escrito. No sea por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién tiene que no hayas recibido? Y si no lo recibiste, ¿por qué te gloríes como si no lo hubieras recibido? Hasta ahí nuestra lectura. Administrador de las riquezas, como dice en el versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí Pablo presenta al servidor de Dios como un administrador. Y sabemos que el administrador, al menos en ese tiempo, no poseía nada. Era simplemente un esclavo que manejaba las riquezas de su amo. Ese era el administrador de aquel tiempo. Por ejemplo, como ejemplo vamos a tomar en Génesis el capítulo 24, que tiene que ver con el administrador, pero es un esclavo de Abraham. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, a un criado suyo, el más viejo de su casa, un siervo, mejor dicho, ¿no? El más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las de los cananeos, entre los cuales yo habito. Aquí hay un encargo de parte de Abraham. Abraham es el amo, es el señor, y tiene un criado, el más viejo, el más antiguo, uno de los primeros que llegó a ser como un mayordomo, un administrador, como dice aquí. Y dijo Abraham a un criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía Abraham. Este hombre era el encargado y administraba, pero era un esclavo, un siervo de Abraham, que administraba, y Abraham le confía a este hombre a buscar esposa para su hijo Isaac. Isaac ya tiene, no es tan muchacho, Isaac tiene como 40 años, pero lo que iba a hacer Abraham le encarga a su siervo. Entonces, con esto nos damos cuenta de que esa era la práctica de un
el trabajo de un administrador en aquel tiempo. Y nótese aquí que él manejaba las riquezas, dice, de Abraham, las riquezas de su amo. Él no tenía nada, era un esclavo, pero manejaba las riquezas de su amo. En el Nuevo Testamento también, en Mateo, capítulo 25 de Mateo, vamos a ver un ejemplo. Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí tenemos un cuadro muy amplio de lo que era un siervo, un administrador. Se les entregó a cada uno cierta cantidad de dinero para que trabaje, y el amo se fue lejos. Mientras tanto ellos trabajaron y le entregaron el resultado de su trabajo. Al primero, al que ganó los 5 talentos, le dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Al que ganó 2 talentos también, otros 2 talentos ganó. Igualmente le dijo: bien, siervo fiel. Entonces, aquí lo que sobresale es que el pastor tiene que ser, la única tarea que tiene delante de su amo es serle fiel a su Señor. Así que el pastor es un siervo que administra, un siervo que controla, que ve los intereses de su amo. Y el administrador, según ese versículo 1, literalmente significa como un siervo que rema, pero en el nivel más bajo del barco. Ese es el administrador, ese es el siervo que abajo está remando. En aquellos tiempos los barcos andaban remados, no había motores, por supuesto, ¿no?
Entonces los siervos eran los que hacían ese trabajo de impulsar remando para que los barcos puedan navegar. Pero todos ellos eran esclavos, todos ellos eran siervos que servían sin ganar nada, sin sueldo, porque eran esclavos. Y lo que está haciendo Pablo aquí es compararse con uno de esos siervos que está remando abajo del barco, llevando y moviendo la barca, pero sin ningún sueldo, porque es un esclavo, es un siervo de Dios. Este es para ilustrar lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que el siervo, el esclavo de Dios, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, un pastor es un siervo de Dios. Y la responsabilidad de ese administrador, como hemos visto en Mateo y acá también se dice, en el versículo 2, ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Mateo también nos dice que los siervos encargados por su amo para trabajar con el dinero, habían trabajado, ellos no ganan nada, y el dueño le dice, bien siervo, has sido fiel. Entonces lo que Pablo enfatiza aquí es que estos esclavos, estos siervos, tienen que ser hallados fiel a su Señor. Y el verdadero siervo es un administrador de la riqueza de su Señor, que va a tratar de agradar a Dios, no a los hombres, sino a Dios, quien es su amo. Y en el tribunal de Cristo, Dios revelará los secretos y dará recompensas a todo hombre que trabajó en su servicio, y le dará su recompensa. Así que los pastores trabajan esperando esa recompensa que el Señor dará en el juicio final. En los versículos 6 a 7 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo está resumiendo aquí todo el asunto. Y no deberían ir más allá de la palabra de Dios y tratar a los hombres de una manera diferente a la que prescribe aquí las Escrituras. Ellos deberían amar y honrar y atender a sus líderes espirituales y obedecer en el Señor la palabra que ellos están trazando. Pero comparar un líder con otro líder, o darle gloria a uno más y al otro menos, era contraria pues a la palabra de Dios. Al fin y al cabo, Dios es el que hace
a un creyente diferente que otro, y todo lo que el creyente tiene en realidad viene de Dios. Así que mal estaban haciendo ellos en compararlo a uno con otro, a Pablo con Apolos, al decir yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. En segundo lugar, notemos los versículos 8 al 13, que tiene que ver con un espectáculo al mundo. Dice, y estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hermanos, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Como ven aquí, Pablo está describiendo todo lo que son ellos. Nosotros somos despreciados, nosotros somos esto, aquello, nosotros somos espectáculo al mundo. Entonces el siervo de Dios es un espectáculo también al mundo. El mundo y su sabiduría son contrarios a Cristo y a sus ministros. Pablo usa aquí un poco de sarcasmo cariñoso, aquí al decir, ustedes corintios se jactan el uno respecto al otro y comparan a un hombre con otro hombre como si fueran reyes en un trono. Qué maravilloso debe ser reinar como reyes y mirar con desprecio a otros. Quisiera reinar juntos con ustedes, pero no. Debo ser detestado como apóstol, un espectáculo para el mundo, un insensato por causa de Cristo. No se enorgullece, no se cree mucho él, a pesar que es un hombre muy preparado, un hombre muy capaz como hombre, pero como siervo de Dios, él se esconde. La imagen verbal que pintó era familiar a la gente de sus tiempos, de sus días. Por ejemplo, cuando un general victorioso regresaba de la guerra, se le daba un glorioso desfile por las calles. Para jactarse, exhibía en su desfile a los nobles y generales que él había capturado, que iban atrás de él. Y al final del desfile venían los soldados que iban a echar a estos prisioneros de guerra
a las fieras, al circo de las fieras, los leones, y allí morían. Y Pablo se comparó a sí mismo y a los demás apóstoles, a los siervos de Dios, como estos soldados, como estos prisioneros que han sido captados por el enemigo y están siendo sentenciados a muerte. ¿Qué espectáculo debe ser para el mundo el verdadero siervo de Dios, que no tiene nada del mundo? Así en Filipenses capítulo 3, él se presenta y dice: por tanto, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza de nadie, no teniendo confianza de la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Está demostrando su valor, como ha sido fiel. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín es la única tribu que no se contaminó con personas extranjeras. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensibles. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Todas estas cosas él lo había estimado como pérdida por amor al Señor. Entonces, Pablo podía haber sido un gran rabí judío, según lo que está diciendo aquí. Y habría llegado a ser un maestro con mucha autoridad y con mucha estimación de parte del pueblo. Sin embargo, dice aquí que todo lo dejó por causa de Cristo. Todas esas ganancias que podrían ser para él, lo dejó atrás. El mundo no puede entender esta esclavitud y lo llaman insensato a tal persona. ¿Por qué no aprovechó aquellas oportunidades de ser grande en esta tierra? Para el mundo esa es una insensatez, la pérdida de privilegios, la pérdida de oportunidades que un pastor puede tener. Yo no sé la historia de muchos pastores, pero pienso que ellos también han dejado trabajos, han dejado carreras muy importantes cuando fueron llamados al ministerio. Tuvieron que dejar esas posiciones, esas oportunidades de ganar mucho dinero para su bolsillo y así ser grandes
En el caso mío, por ejemplo, antes de ir al seminario, se me presentó una oportunidad de trabajar en la base aérea de Satipo. Pero yo tuve que decir no. Yo estoy yéndome próximamente a estudiar a Lima, a prepararme para servir al Señor. Terminé mi carrera, terminé mi estudio y me fui a Arequipa a trabajar un tiempo en el pastorado y volví, estuve en Marcona, pero en mi ausencia Marcona, después de invitarme, habían recibido otro pastor. Yo no quería quedar en medio de él. Trabajé 3 meses como pastor y luego tuve que renunciar al pastorado para que él trabaje solo en el pastorado, y como yo tenía hermanos que estaban matriculados en el colegio, no podía irme a ningún lugar. Tuve que trabajar en la empresa Marcona Mining Company y comencé a ganar mucho dinero. Después me retiré y el pastor se fue y yo volví a pastorear la iglesia. En Marcona estuve como 13 años. Y después yo me iba a una conferencia de pastores a Huampaní, habiendo hecho trato con el presidente de una misión para irme a trabajar a la frontera de Colombia. Pero en el mismo día en que teníamos que hacer el contrato firmado ya para irme a trabajar, recién me había casado. Y mi esposa había quedado en Marcona. Yo estaba en la conferencia de pastores. Y el día miércoles yo tenía que hacer un trato cuando llegue el tesorero. Y ahí estaba el presidente. Pero antes de que amanezca, a las 4 de la mañana, llegó mi esposa diciendo que me estaban llamando a la empresa de Marcona para trabajar como ya había trabajado antes, para trabajar a tiempo completo. Yo tuve que dejar esa oportunidad de trabajar como misionero. Y me fui muy confundido, porque ya ella había pagado el auto, estaba ahí esperándome. Y antes que amanezca, a las 4 de la mañana, el mismo día que iba a hacer el trato, me fui a Marcona, porque en Marcona me estaban llamando a trabajar en la empresa minera a tiempo completo. Yo fui dejando ese trabajo, el trabajo que me correspondía hacer. Y trabajé en Marcona como 3 años y medio, pero me retiré porque Dios me había puesto en mi columna un dolor. Todos los días sufría de dolor de columna, que tuve que retirarme del trabajo y volver a pastorear en la iglesia. Y en una ocasión llegó a pastorear el pastor Pecho, Pablo Pecho. Yo estuve como anciano. Se volvió don Pablo Pecho, se retiró del pastorado. Pero mientras tanto yo me retiré del trabajo de Marcona y compré un camión. Trabajé con mi camión buen tiempo y tuve la persecución de varios trabajos grandes. Muchos buscaban trabajo y yo estaba renunciando a trabajos. La empresa minera de Coajone, cuando recién iban a comenzar el trabajo, me invitó a trabajar como chofer
como chofer de esos grandes volquetes, especialista de esa mina. Yo le dije, para tal caso me hubiera quedado en Marcona, porque ahí también hubiera llegado a ser chofer. Porque sabían que yo manejaba camión por diferentes rutas, entonces me buscaban. Al poco tiempo, Cerro Verde, yo quise trabajar en la iglesia que trabajé antes, volver a trabajar allá como pastor, pero poniendo mi camión a trabajar en la empresa minera Cerro Verde. Y un amigo que era dirigente, era director del Colegio Internacional, era mi amigo, un misionero, a él le encargué que me busque trabajo ya para que mi camión trabaje. A los pocos días me llamó por teléfono y me dijo, oye, hermano Samuel, ya hablé. Dice que si tu camión fuese cisterna, puede entrar a trabajar allí. Pero lo que es más importante, te necesitan a ti mismo. Dice que mañana mismo te presentes a la oficina de personal y quieren para que te quedes manejando los volquetes, otra vez de chofer especialista. Miren cómo me estaba persiguiendo el diablo, ofreciéndome trabajos donde todos querían trabajar. Trabajar en Marcona Mining Company era como ser casi como un congresista. Ganaban muy bien. Pero yo había rechazado ese trabajo. Seguida de eso, me retiré y estuve trabajando de pastor otra vez en Marcona. Y me retiré del pastorado un poco molesto porque mis misioneros, mis ancianos de consistorio llegaron a ser más socialistas que cristianos. Entonces yo dije, yo no puedo trabajar con ustedes ya. Apenas me retiré del trabajo. De ahí me ofrecí a trabajar porque ya mis hijos estaban estudiando en el colegio y era mayo, no podía retirarme a ningún sitio, tenía que quedarme. Y solicité trabajo en el transportista. En los pocos días llegó una comisión diciendo, señor, ¿usted quería trabajar como transportista? Sí, le dije. Aquí hay un trabajo para hacer solamente de emergencia porque ha llegado la luz de Mantaro a Marcona. Queremos que hagas emergencia. Ahí está en el auto, trabaja usted. Me fui a trabajar. Ganando muy bien, el doble de lo que ganaba en la iglesia. Comencé a ganar allí. En la iglesia tenía 30,000 intis. Y como chofer estaba ganando 60,000 intis. Y el ingeniero me dijo, ¿cuánto ganabas como pastor? Yo le dije, 30,000 intis. Quédate con nosotros, aquí vas a tener 60,000 intis de ingreso. Yo le dije, no, yo me retiré a Marcona porque yo soy pastor. Estoy trabajando aquí por mientras, porque mis hijos están estudiando y no tengo otra cosa que hacer. Trabajé 8 meses y me retiré. Pero también estuve trabajando llevando gaseosos de Marcona, de Arequipa a Marcona, a Nazca y a Carí, Lomas, todos esos sitios. Así 3 viajes por semana de Arequipa a esos lugares y vendiendo la gaseosa. Y el gerente de la Coca-Cola agarró cariño y confianza sobre todo en mí porque sabía que soy cristiano y me ofreció un trabajo ganando mucho dinero porque tenía que abrir un nuevo depósito en Moriendo. Tampoco acepté. Miren cómo el enemigo me presentaba vez tras vez trabajos y trabajos, ganando muy bien, como una trampa del diablo para yo dejar de trabajar en la obra de Dios y volver al trabajo.
Siempre decíamos con mi esposa, ¿qué hubiese pasado si nos quedábamos en Marconi y tú no te retirabas de la empresa? ¿Qué sería de nuestros hijos? Posiblemente serían perdidos, mirando más los afanes de este mundo, pero menos mal te retiraste y ahora nuestros hijos temen a Dios también. Nuestros hijos aman a Dios, sirven a Dios. En lugar de darnos pena de habernos retirado ya, estamos contentos por habernos retirado del trabajo de Marcona. Así que eso es lo que sucede mayormente con los siervos de Dios. Abandonamos, preferimos trabajar en la obra. En la obra no ganamos mucho, pero es nuestro llamado, es nuestra vocación. Y muchas veces llegamos a hacer espectáculos del mundo, insensatos por haber dejado de trabajar. Siempre mis compañeros me decían, vuelve Coca a trabajar. Hoy están trabajando de choferes y a los que han trabajado junto contigo. Pero si yo no quise volver a trabajar a esos lugares. Así que, cuán culpables deben haberse sentido estos corintios también cuando compararon su vida carnal a los sacrificios que Pablo y los demás apóstoles habían hecho. Pablo era detestado por el mundo, pero ellos estaban cortejando las sabidurías del mundo. Pablo llegó al punto de llamarse la escoria del mundo y desecho de todos. En el versículo 13 está diciéndonos eso, ¿no? Dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y desecho de todos, la escoria del mundo. Esta actitud de corazón debe ser también el de los siervos de hoy. Servir al Señor con todo su corazón, gozosos, aunque por el mundo fuésemos estimados como escoria, como insensatos. Qué fácil es conformarse y vivir como el mundo, aceptando sus estándares y cortejando los honores cuando deberíamos tener cuidado, cuando los hombres hablan de nosotros. En Lucas 6 voy a leer versículo 26 de Lucas 6, donde dice, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Ahí está entonces presentándose Pablo como un espectáculo del mundo. Voy a terminar con los últimos versículos viendo a un padre espiritual. Versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos espirituales, a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio.
Por tanto os ruego que me imitéis. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahí termina el versículo. Así que Pablo aquí se presenta como un padre. El pastor también debe ser como un padre. Aunque Jesús advierte, ¿no? Y nos dice que no debemos llamar a nadie padre. En Mateo 23 está diciéndonos eso. Mateo 23, el versículo 9, dice así: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús está diciendo que no llamemos a nadie Padre. Sin embargo, de todas maneras es cierto que los que conducen almas a Cristo son en cierto modo padres de ellos, así como Pablo está presentando aquí a Timoteo, ¿no? Como su hijo espiritual. También en 1 de Timoteo y 2 Timoteo vemos lo mismo. 1 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo no era su hijo de Pablo, pero es hijo en el aspecto espiritual. Con él se convirtió. Igual en el segundo libro de Timoteo, vamos a ver, capítulo 1, versículo 2 también. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Por eso le decía el hermano Percy antes, cuando recién se había convertido: tú eres mi hijo, tú eres mi Timoteo. Él era mi Timoteo, el que andaba conmigo, llevando la palabra a diferentes lugares. Así el apóstol Pablo fue padre espiritual para los corintios, es decir, el que les dio el evangelio y contribuyó para llevarles a Cristo a ellos. Aunque un pecador nace en la familia de Dios, ¿no? Y es por el Espíritu Santo, según dice Juan capítulo 3, versículo 6, que un pecador se hace hijo de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y Juan 1:12 también dice que uno se hace hijo por fe en Jesucristo. Sin embargo, Dios utiliza a hombres como instrumentos humanos para traer a los pecadores al Evangelio. Es cierto que el Espíritu Santo es el que engendra, pero hombres traen a los otros hombres. Por eso dijo Jesús:
en su última recomendación, que vayan por todo el mundo llevando el Evangelio y haciendo discípulos. Entonces yo siempre voy a utilizar hombres para que atraigan a otros hombres hacia Cristo y el Espíritu Santo los transforma, los cambia, los hace nacer de nuevo y se convierten en hijos de Dios, en hijos de Dios. Ahora, algunas veces encontrará la palabra envanecidos en referencia a la actitud de la superioridad y orgullo carnal de los corintios. Por ejemplo, en el versículo 18 va a decirnos que ellos estaban envanecidos. 18 dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O también en el capítulo 5, versículo 2, dice: y vosotros estáis envanecidos, envanecidos. Demostrando su superioridad en este caso. Posiblemente estos hijos de él habían llegado a ser algunos de ellos maestros que enseñaban la palabra de Dios, pero no por eso él dejaba de ser padre. Entonces, a medida que la levadura del pecado crecía, los inflaba a una falsa espiritualidad. Por consiguiente, Pablo halló necesario darles una advertencia. Le dice que esta actitud envanecida a muchos se revela en muchas palabras. Pablo volvía a decirles en versículos 18 y 19: él, el que escribe las cartas duras y trata de asustarnos, pero nunca regresará. Así decían ellos, versículos 18 y 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Ellos decían: Pablo es duro, es fuerte en sus palabras, pero él ya no va a venir acá, ya no va a volver. Pero dice: sino el que quiere, y conoceré yo no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidas. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo está diciéndoles que él va a volver a Corinto. Así que es cierto que el apóstol Pablo se entristecía al escribir de esta manera a sus hijos espirituales, pero tenía que ser fiel. Así como los padres deben advertir y castigar a sus hijos, los padres espirituales también deben advertir y disciplinar en amor a sus hijos espirituales. Estos dos capítulos 3 y 4 ilustran la actitud apropiada de la iglesia, que la iglesia hacía hacia sus líderes espirituales. Tales cristianos deben agradecer a Dios por ellos, orar por ellos, amarlos, honrarlos y obedecerlos. La palabra que enseñe
según la palabra que enseñe según ellos. Y en Hebreos capítulo 13, está diciéndonos terminantemente, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. Orad por nosotros, dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es una iglesia donde debe haber la actitud, mejor dicho, que nunca debe haber una actitud mundana y exaltar a los hombres y sus misterios. El pastor aquí ministra la palabra, siembra la semilla, edifica el templo, dispensa los misterios de Dios, sufre la vergüenza del mundo y cuida a la familia de la iglesia como un padre amoroso. Estas son responsabilidades y solo la suficiencia de Dios capacitará a alguien para que las complete. Así que hemos visto nosotros esta noche, capítulo 4, no comprender el ministerio. Primero hemos visto administrar la riqueza de Dios. Segundo, hemos visto un espectáculo al mundo. Y tercero, un Padre espiritual que nos ha ofrecido así la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 4. Hemos terminado capítulo 4 y nos corresponderá el capítulo 5 la siguiente semana. Dios bendiga su palabra. Buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes por estar presente en la transmisión en vivo. Gracias, pastor, también por el mensaje, muy provechoso para cada uno de nosotros no comprender el ministerio, ¿no? Ya el pastor lo ha explicado, ¿no? Y quizás también con su propia vivencia, él, ¿no? Con los trabajos que desechó, ¿no? Y quizás era una artimaña del enemigo para que él se pueda apartar del evangelio, ¿no? Pero no, él fue fuerte, él fue hasta el final, ¿no? Y como lo mencionó también, ¿no? Cada uno de nosotros debemos obedecer a los pastores, a nuestro pastor, a nuestro Padre espiritual, ¿no? Entonces, hermanos, sigamos hacia adelante, pese a cualquier cosa que nos esté aquejando, ¿no? Inclusive esta pandemia, no nos ha separado, seguimos trabajando para el Señor, seguimos transmitiendo, seguimos llevando la palabra a muchos, ¿no? Ahorita tenemos a los hermanos que nos están viendo, pero hay más hermanos, más amigos que están viendo este mensaje, ¿no? 120 personas han llegado a ver este mensaje, ¿y, hermanos? Y así estamos. Esta transmisión queda acá, este video queda cargado en el Facebook, lo pueden ver muchas personas más, ¿y, hermanos? Entonces voy a dar pase para los saludos a cada uno que estuvieron viéndonos y aquellos que dejaron su me gusta al mensaje, ¿ya? Y a los que no están y a los que no dejan su like, entonces igualmente les voy a saludar, ¿no? Discúlpenme también si no lo menciono, ¿ya? Entonces voy a dar saludos a la hermana Mirta, Walter Cuti, Ana Melissa Villanueva Coca, Percy Rulli, Jaime Basaldúa, Edith Salazar, Jacqueline Peña. Desde Chincha, a los hermanos Pacha de Lomo Largo Chincha, al hermano Jorge Peña de San Valentín Chincha, a la hermana Victoria Ramírez también de Lomo Largo Chincha. Bendiciones para cada uno de ustedes y también para los hermanos de la Iglesia Evangélica Peruana Getsemaní, ¿ya? A los hermanos que estuvieron viéndonos en esta noche: Raquel, Candy, Lucía, Felipe, Esmeralda, Gloria, Amparo, Giancarlo, Sandy, Erika,
Ida Trillo, Yandel, Miriam, Priscila Coca, Yuri, Judith, Mical, Yolanda, y quizás a otros hermanos que no han dejado su me gusta al mensaje, pues también los saludo, hermanos, ya. A cada uno de ustedes, ya, hermanos. Y también no se olviden, amigos, también a suscribirse al canal del Pastor Samuel Coca. En el YouTube lo encuentra como Pastor Samuel Coca. Ahí estamos dejando todos los mensajes del mes de marzo que hemos empezado a transmitir hasta la fecha. También no me olvido del saludo para el hermano Brad, ¿ya? Hermano Brad, bendiciones para usted, para la hermana Elizabeth, allá en Estados Unidos, que nos siguen viendo semana tras semana. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y doy paso al pastor también para las palabras finales. Hermanos, les saludo a cada uno de ustedes que han estado presentes en este estudio. Hermanos desde Estados Unidos están con nosotros. Saludos, hermano Brad y Elizabeth. Los hermanos de Lima también, Chincha, y de otros lugares que yo no sé los lugares donde están, los 120 hermanos que han escuchado. O serán amigos también, no sé. Sigue escuchando la palabra de Dios, siempre es provechoso para reconfortarnos en la fe. Adelante, hermanos, sin temor. Dios está con nosotros, Él nos guarda, Él nos guía, y no hay que dejarle de seguir al Señor en todo momento, clamarle al Señor, en la buena y en la mala, estar con el Señor siempre. Y Él está con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos, estamos con la compañía, con la presencia de Dios. De eso no hay que fallar, no hay que dudar que Dios está con nosotros. Orando siempre por ustedes, hermanos, que Dios los guarde, les ayude a cada uno en su trabajo, en sus tareas, donde se encuentren ustedes, que Dios los guarde. Y voy a terminar orando. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te damos gracias también porque tu presencia es real y tú estás con nosotros, con cada uno, Señor, como nos has prometido hasta el fin del mundo. Ayúdanos a confiar en tus promesas y no dudar. Aunque estemos en valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdalos en sus necesidades, en sus trabajos, en sus preocupaciones. Sé con ellos, Señor eterno, que el amor de ellos también no falte para ti. Guárdalos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. Cúbrelos, Señor, con tu santa presencia. Te suplico en el nombre de nuestro Señor